que vayamos a dos pasajes de la Biblia. El primero, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Sí, bueno, ok. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, digan amén. Si nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Y dice su palabra, la palabra de nuestro Dios: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Dile a la persona que tienes a un lado: Dios te está capacitando para toda buena obra. Entonces dile: no tienes pretexto para no hacer lo correcto. ¿Ok? Y bueno, ya pueden tomar asiento, hermanos. No quiero que se me vayan a cansar. Luego ya se me vayan a estar durmiendo, ¿no? Van a decir: es que me cansé de que me tuvo parado tanto tiempo en esta parte. ¿Ok? Lo que quiero compartirles el día de hoy es la sabiduría que proviene de Dios y que nos inspira. Y hoy quiero hablarles precisamente acerca de una definición de lo que nos habla, que es la sabiduría de Dios. Y de ahí queremos empezar para de ahí establecer a través de este pasaje de la Biblia, y vamos a ver otro pasaje de la Biblia que también vamos a encontrar, pero ahora en el libro de Santiago, pero ahorita lo vamos a ver, donde nos habla acerca de cuál es el proceso que cada uno de nosotros vamos a tener para poder adquirir esa sabiduría, ¿sí? Para que podamos adquirir esa sabiduría. Y la definición que encontré acerca de lo que es la sabiduría de Dios es, aquí dice: la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar y para actuar, para que reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios nos volveremos. ¿Ok? Y vamos ahora a ver esta parte de lo que, ahora vamos a otro versículo que es ahora sí en Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Si ustedes tienen su Biblia, dice ahí: la sabiduría que viene o que proviene de Dios. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Voltea con tu hermano y dile: ¿estás pasando por pruebas? Pero ¿qué dice la palabra? Dice: considérense muy dichosos. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en pruebas nos consideramos dichosos? Ok, pero aquí lo está diciendo el apóstol Santiago, ok. Y seguimos leyendo, versículo 3. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean ¿qué? Perfectos y cabales, sin que les falte nada. Bueno, estoy leyendo otra versión, perdónenme, porque estoy aquí con otra versión. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Cuando tú le pides a Dios sabiduría, Él no te reprocha nada. Al contrario, a Dios le gusta o le agrada que tú le pidas sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué le agrada a Dios que le pidamos sabiduría?
porque eso va a implicar que lo conozcamos más a Él. Y si estamos con la intención de conocerlo más a Él le agrada que nosotros como hijos suyos nos acerquemos a Él. Porque entre más lo conozcamos a Él, más nos vamos a parecer a Él. Y eso es lo que implica. Dios no reprocha, al contrario dice, qué bueno, en lugar de que me pidas otras cosas, me estés pidiendo sabiduría. ¿Ok? Y eso es lo que implica. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, tanto el pasaje de Timoteo, dice que Dios inspira. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es inspirar? Si nosotros vemos aquí, se define la palabra ahora sí que inspiración es la palabra griega. Perdónenme por mi griego, porque la verdad estoy así, ¿no? Theopneusteu, que combina las palabras theos, que significa Dios, y la palabra nesteu, que significa inspirar o respirar. Entonces, cuando dice que Dios nos inspira, la palabra Dios nos inspira, lo que hacemos es que cuando buscamos a Dios a través de la palabra, empezamos a conocerlo a Él, y esa misma palabra empieza a dar aliento de vida. O sea, empezamos a respirar. Cada vez que tú y yo estamos involucrados en conocerlo a Él o en comunión con Él, lo que estamos haciendo es respirar lo que es Él. Estamos respirando. Y la respiración es parte fundamental para nuestra vida. Si tú dejas de respirar 3 minutos, ¿qué crees que te pueda suceder? Te mueres. Entonces, lo que implica es que nosotros estamos conociendo a Dios a través de esa inspiración. Pero esa inspiración va a traer sabiduría. Y hay un proceso que lo vemos claramente en Santiago. ¿Cuál es el proceso? Pues que la sabiduría se va a empezar a desarrollar cuando estemos en diferentes pruebas. Porque la prueba, ¿qué es lo que va a provocar? Cuando tú estás preparándote para un examen, cuando te dicen mañana vas a tener examen en la escuela, ¿qué es lo que tú haces? Estudias, ¿no? ¿Qué es lo que implica? O sea, yo digo, algo me enseñaron en la escuela, necesito conocer, o sea, necesito recordar el conocimiento que ya me dieron, pero que a lo mejor por X o Y circunstancia ya se me olvidó. Pero el hecho de que me estén llevando, el maestro me diga, mañana vas a tener una prueba, eso implica que yo tengo que volver a estudiar, volver a ir a esos apuntes, a esas notas que yo tomé. ¿Y qué implica esto? Que conforme yo esté estudiando y meditando, lo que yo estoy estudiando y meditando se está volviendo parte de mí. Se vuelve parte de mí. Nosotros, todo lo que nosotros somos es parte de lo que nosotros hemos aprendido a través de diferentes pruebas, de diferentes situaciones. Hemos aprendido, por ejemplo, en las cuestiones financieras, que muchas veces no es correcto meterte en muchas deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces te has metido en una deuda que no has podido pagar. ¿Y qué implica esto? Que estás pasando por una prueba, porque dices, ¿y ahora cómo le hago para pagarlo? Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros somos sabios o somos insensatos, depende, si somos sabios, pues obviamente vamos a requerir el conocimiento, la ayuda de alguien que tenga ahora sí que más capacidad o más aprendizaje en esa área, que nos pueda ayudar a pasar por ese proceso. En este caso, nosotros deberíamos de buscar primero a Dios, ¿no? En el mundo natural buscamos a un asesor financiero, vamos a ponerlo así. ¿Y qué va a hacer ese asesor financiero? Pues va a explicarnos, va a darnos una cátedra, o nos va a dar una enseñanza de cómo nosotros podemos salir de esa deuda. ¿Pero implica que ya vas a quitarte de la preocupación? No, porque a lo mejor no sé cuánto hayas pedido de deuda, ¿no? Cuánto te hayas endeudado. Pero si es mucho, pues obviamente vas a tener que hacer recortes, vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer aquello, vas a tener que a lo mejor invertir o hacer algo, un trabajo más. ¿Pero qué implica esto? ¿Por qué está pasando eso? Por una mala decisión que tomaste, pero que ahora alguien más que tiene conocimiento de cómo poderte sacar de la deuda te está asesorando para salir de esa situación. Entonces dice aquí claramente que dice, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces, yo voy a salir de mi deuda, pero tengo que ser ¿qué? Paciente.
Porque ahora sí que la situación en la que me metí fue muy rápida, ¿no? Llegué, necesité dinero y dije, voy y pido dinero al banco. Pero muchas veces no pensaste cómo ibas a resolver. Ya te metiste en la situación y tú dices, híjole, vas al banco y le dices, ¿en cuántos meses te lo pago? Y el banco te dice 12, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y de repente tú dices, ya estás metido en el problema, ya no sabes cómo pagarlo. Pero el asesor te va a llevar en un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, pero que vas a necesitar tener paciencia para poder lograrlo. Y cuando tú pasas por ese proceso y aprendes la paciencia, pero procure que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. ¿Qué va a implicar esto? Si yo soy sabio, si ahora estoy adquiriendo sabiduría de Dios, voy a entender que para la siguiente no me voy a meter en una deuda, sino voy a buscar otra forma de poder solucionar esa situación. Porque hay muchas formas en las cuales Dios te puede ayudar precisamente para salir de situaciones de falta de economía, pero Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacerlo. Entonces necesitaríamos muchas veces primero buscar a Dios, preguntarle, ¿qué necesito hacer? Ahora, en una situación de la familia, a lo mejor tienes situaciones en donde tú solito te metiste en cuestiones, en broncas con tu propia familia y ahora ya no sabes cómo resolverlas. Pero Dios, si tú te acercas a Dios, Él te va a dar la sabiduría para que tú sepas cuál es el proceso que tú tienes que implementar para que la situación o la problemática se pueda resolver. ¿Pero qué implica esto? ¿Se resuelve de la noche a la mañana? No, muchas veces no, sino va a llevar un proceso. Incluso nosotros somos perfectos. No, Dios nos está llevando a un punto de madurez. ¿Qué implica el punto de madurez? Que nosotros sepamos cómo decidir o cómo tomar decisiones. Y si tomamos una mala decisión, que sepamos cómo corregirla. Entonces estamos en un proceso. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, donde cada día que pasa, y por todas las situaciones que estamos viviendo, deberíamos de ser más sabios si le estamos pidiendo dirección a Dios. Deberíamos de ser más sabios. Voltea con la persona que tienes a un lado y voltealo y dile, a ver. Voltealo así, a ver muy seriamente, y dile, ¿qué tan sabio eres? ¿Qué tan sabio eres? ¿Ok? Pero esto implica que Dios lo que hace es que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él sopla, sigue soplando aliento de vida en cada uno de nosotros. Él sopla ese aliento de vida para que nosotros, ¿cuál es el propósito? Que lo conozcamos a Él. Porque ¿quién soy yo? No lo voy a encontrar en el mundo. En el mundo, a través de la ciencia, está buscando la ciencia de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde provenimos? Para saber cuáles son nuestras raíces. Eso es a través de un conocimiento natural. Pero no lo vamos a encontrar. En el mundo no se encuentra. No se va a encontrar de la manera en que el mundo lo quiere lograr, sino que lo encontramos a través de conocer a Dios. Porque de Él venimos y de Él somos. Entonces, cuando yo quiero entender quién soy yo necesito conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque regularmente, vamos a ponerle así, nosotros nacimos, bueno, ahora sí que nacimos en esta tierra, pero por X o Y circunstancias, nuestros padres no se hicieron cargo de nosotros. Cuando tú vas creciendo y a lo mejor alguien te adopta, pues tú tienes la idea de que con quién estás son tus padres, de dónde proviene, ¿cierto o no es cierto? Pero llega un determinado momento en que te dicen, por X o Y circunstancias, es que tú no eres mi hijo natural. ¿Qué es lo que hay en tu mente en esos momentos? ¿O qué es lo que hay regularmente en la mente de los pequeños? Saber o conocer de dónde es que ellos nacieron. Porque es al final de cuentas algo que está en nuestro ADN, el saber de dónde nosotros provenimos. Por eso la ciencia busca saber de dónde venimos. Y eso no es malo, porque eso es una inquietud que hay en nuestro corazón si nosotros no estamos en Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, hay una necesidad por saber de dónde venimos o de dónde provenimos. Y eso no es malo, pero el problema es cuando no lo buscamos de la manera correcta.
¿Ok? Entonces, Dios nos recuerda que Él sopló en nuestra nariz o en la nariz del hombre aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Eso lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2 dice que Dios sopló y el hombre en ese momento se convirtió en un alma viviente. Mas ahora en Cristo Jesús somos un espíritu vivificante. O sea, ahora vivimos por el espíritu. Antes vivíamos por el alma y ahora vivimos por el espíritu. Antes vivíamos en nuestro propio conocimiento, pero ahora vivimos en el conocimiento de Dios, que es espiritual. ¿Ok? ¿Sí? También hay otro pasaje de la Biblia que nos recuerda que Dios sopla aliento de vida, y esto lo encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 37 versículos 5 y 10, donde dice, ese versículo es algo que hemos conocido. Dice en el versículo 5: he aquí yo haré entrar en vosotros aliento y van a vivir. Y es el versículo donde Dios le dice a Ezequiel, está en un valle. ¿Qué es un valle? ¿Qué es un valle? ¿Es un qué? Es un lugar bajío, o sea, donde está ahora sí que hay varias montañas y en medio de las montañas hay un valle, o sea, hay un lugar que está más abajo. Y dice la palabra de Dios que Dios le está mostrando una visión a Ezequiel y le muestra una visión donde hay huesos de hombres, pero infinidad de huesos de hombres que están ahí tirados y están sin vida, obviamente, son huesos, ¿no? Están sin vida. Pero en ese momento le dice, ¿qué es lo que ves? Un valle de huesos secos. Y en ese momento Dios le dice, profetiza. ¿Qué es profetizar? Hablar lo que Dios nos está mostrando para que lo que Dios nos está mostrando se vuelva a hacer, se haga realidad. Y lo que Dios le está diciendo en esos momentos al profeta es, profetiza, habla. A eso que está muerto, declárale vida. Y es lo que estamos haciendo ahorita cuando el apóstol se paró aquí al final y dijo, si tienes una enfermedad, eso es algo profético, es algo que lo hacemos por fe. Que te dice, te pon tu mano en tu corazón y declara, suéltalo como si se lo estuvieras entregando a Dios. Estás entregándole esa enfermedad, esa deuda, esa situación financiera, esa situación en la familia, se la estás entregando a Dios. Y en el momento en que tú le estás entregando a Dios esa situación, ¿qué es lo que estamos haciendo? En una cuestión legal, Dios está tomando derecho sobre lo que tú estás pidiéndole. Y entonces cuando Dios le está hablando al profeta y le está diciendo, ¿estás viendo ese valle de huesos secos? Sí. Ah, bueno, profetiza. Profetiza que ya no son huesos secos, sino que van a venir a vida. Y dice que en ese momento suelta. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? De repente los huesos se empieza a ver cómo se empiezan a crear los tendones, los nervios, los músculos, hasta que todo ese valle de huesos secos empieza, todos esos huesos que estaban ahí empiezan a tomar nuevamente vida y se empiezan a constituir. Eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, porque nos dice la palabra que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Los pecados y en nuestros delitos. Y en el momento que llegamos a Cristo, Él sopló aliento de vida y vinimos a de ser almas vivientes a espíritus vivificantes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, por el pecado, va a morir. ¿Y qué es la muerte? Ya lo hemos hablado muchas veces aquí. La muerte no es dejar de existir, la muerte es separación. O sea, cuando alguien muere, cuando decimos muchas veces, ¿no? Cuando estamos ahí con nuestros hijos peleándonos y no nos hacen caso, ¿no? Y de repente se portan mal y no nos obedecen, dice, si vuelves a hacer eso, ya no vas a ser mi hijo, vas a estar muerto para mí. ¿Y se murió el hijo? No, no se murió. Lo que le está diciendo es, me voy a separar de ti, ya no quiero saber nada. Y eso fue lo que sucedió con el hombre cuando pecó. Dios le dijo, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, si lo traducimos a lo que Dios lo que Dios nos muestra es, si tú comes de ese árbol, el día que comas de ese árbol, eres un hijo desobediente y ya no vas a estar conmigo. No murió, sino le está diciendo, ya no vas a estar conmigo. Y cuando dijo, vas a morir, es porque Dios es la vida.
Y si Dios es la vida se estaba separando del hombre. Entonces por eso le estaba haciendo morir. Y después vemos que tenemos la muerte física. ¿Cuál es la muerte física? Pues cuando nosotros ya llegamos al punto en que ya, así como dice la palabra, dice, polvo somos y al polvo volveremos, ¿no? Es en ese momento cuando nuestro espíritu y nuestra alma se separan de nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma siguen vivos para el Señor. Y después ya vamos a entrar a la muerte eterna, que eso es otro rollo que no quiero entrar en estos momentos. Dice, pero aquí dice que estaban en el valle de los huesos secos y le dio un mandato: decláralo, y empezaron a vivir. ¿Qué necesitamos nosotros para que, bueno, si nosotros adquirimos sabiduría de Dios o estamos pidiendo a Dios sabiduría, lo que nosotros debemos de hacer es profetizar en lo espiritual sobre tu problemática, sobre tu situación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Estás pasando por una problemática? Tú tienes que hablarle a tu problemática conforme a la voluntad de Dios, para que esa situación se arregle. Pero obviamente, ¿qué va a implicar esto? Dios te va a decir, ok, yo voy a resolver tu situación, pero para que llegues a ese punto, debes de pasar por un proceso. Porque si Dios lo arreglara rápido, ¿tú lo tomarías, tú lo tendrías como algo valioso? No, muchas veces se te olvidaría al principio. Dices, ya Dios me lo resolvió rápido. ¿Qué es lo que harías? Volverte a meter en otra situación igual o peor. Entonces Dios necesita que nosotros aprendamos en el proceso para que no volvamos a caer en el mismo error. ¿Sí? Vamos en ese proceso, ¿ok? ¿Sí? Dios ha mandado, dice, le manda esa parte. Y ahora vamos al libro nuevamente de Timoteo. Vamos al libro de Timoteo, porque hay un proceso, hay formas en las cuales Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sabios. ¿Sí? ¿Ok? Timoteo capítulo 3, versículos, bueno, vamos a leerlo nuevamente desde el versículo 15. Dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú desde la niñez has conocido, ¿qué? ¿Qué necesitamos conocer primero? La Escritura, porque dice la palabra de Dios que en la palabra encontramos la vida eterna, ¿no? Dice, escudriñar las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ella parece que hay vida. Y en el momento que nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a tener un encuentro personal. ¿Y con quién vamos a tener ese encuentro personal? Con aquel que es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Según Juan, es Cristo. La palabra de Dios es Cristo hecho carne. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, lo que empezamos es a conocer más a Cristo, a Jesús. Y en el momento en que empezamos a conocer a Jesús, ¿qué va a implicar eso en nuestra vida? Que empieza a haber una transformación. ¿Ok? Y vamos a empezar con esto porque le digo, no me quiero atrasar, no digo retrasar porque es otra cosa. Una cosa es retrasar y otra cosa es atrasar, ¿no? Pero quiero compartirles. Lo primero que Dios le muestra, o lo que Pablo le está hablando a Timoteo en el versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, es inspiración, es sabiduría de Dios. Y dice que aquí hay 4 cosas que son provechosas para nuestra vida. Y que estas 4 cosas, si nosotros las aplicamos en nuestra vida, nos van a volver más sabios. ¿Sí? Nos van a volver más sabios. Y lo primero que dice es, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y la palabra que está aquí es la palabra didasco. Yo le digo a la pastora que cuando vivíamos, antes de la pandemia, vivíamos en otro lado, exactamente en la escuela, en el kinder que mandábamos a Daniel a la escuela, se llamaba didáscalos. Yo me quedaba así, bueno, didáscalos. Bueno, pero ya cuando empiezo a estudiar, es la palabra didasca, que significa enseñar. Y literalmente, lo que implica la palabra didasca o la palabra enseñar, ahora sí que en el griego es ayudar a alguien a crecer. Cuando tú le estás enseñando a alguien, lo que estás haciendo es enseñándole a crecer.
Y eso es lo que implica la palabra aquí, lo que Dios nos está mostrando a través de esto. Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos. Entonces, cuando tú vas a la escuela, vas a adquirir un conocimiento, ¿no? Te están enseñando. ¿Para qué es ese conocimiento? ¿Para qué te va a ayudar a ti? Para crecer en un conocimiento, en una situación que para el mundo tú necesitas para resolver ciertas cuestiones. Pero para poder crecer en lo espiritual, ¿qué necesitamos? Lo dice claramente cuando empezamos aquí, toda la escritura. O sea, para poder yo crecer en lo espiritual, yo necesito ir a la escritura, a la palabra de Dios. No levanto esta Biblia porque es una Biblia de estudio y está muy grande ahorita. ¿No? Traigo la otra más chiquita, pero esta no. Entonces lo que nos implica es precisamente aprender, conocer, ayudar a crecer. Entonces cuando tú le estás enseñando a alguien, le estás ayudando a crecer. Pero también, fíjate muchas veces que le estás enseñando, porque hay muchas cosas que le puedes enseñar de una manera equivocada, ¿no? Ahí tienes que fijarte qué es lo que tú le estás enseñando. Esa es la primera palabra. Y dice después, útil para enseñar, y después viene la palabra redarguir. La palabra redarguir es la palabra griega elegmón. ¿Y esto qué implica? ¿Qué es lo que significa? Es una prueba, es una convicción. Es decir, capacitar a la persona para exponer los errores que está cometiendo. Es capacitar a la persona para que se dé cuenta de los errores que comete. Esa es la palabra redarguir. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y dice la palabra que nos redarguye, ¿qué es lo que está diciendo? Te está convenciendo de que estás haciendo algo que está equivocado. Es cuando tu hijo está haciendo algo indebido. Y antes de castigarlo, porque lo primero que haces es sacar el cinturón o sacar la chancla y vamos, ¿no? Pero no es lo primero que tendríamos que hacer. Lo primero que tendríamos que hacer es redarguirlos, mostrarles lo que están haciendo mal y enseñarles por qué está mal. Porque yo puedo castigarlos, pero no estoy logrando nada con eso. Al contrario, puedo crear un resentimiento. Lo que necesito es convencerlos. Y entonces lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros es convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Es lo que dice la palabra del Señor. De juicio, de justicia y de pecado. ¿Ok? ¿Sí están conmigo? La siguiente palabra dice aquí, es útil. La escritura dice para redarguir y luego dice para corregir, no para castigar. Vuelvo a repetir, una cosa es corregir y otra cosa es castigar, ¿ok? Y la palabra corregir es la palabra, les digo, perdónenme por mi griego, ¿no? Epanortosis, que significa restaurar a una posición recta, enderezar aquellos que están errados y situarlos en un sendero de restauración. ¿Qué implica? ¿Cuántos de ustedes han sembrado un árbol? Pues ya los demás pónganse a sembrar un árbol. Entonces. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando la rama está creciendo, ¿crece recta? No, hay ocasiones en que se empieza a inclinar, ¿no? Se empieza a inclinar. ¿Por qué? Porque el peso conforme va creciendo, conforme está más alto y no esté tan grueso, lo que implica esto es que se empieza. ¿Y qué es lo que hacemos regularmente? Le ponemos un palito que esté recto, lo amarramos de algún lugar. ¿Para qué? Porque si empieza a crecer, en lugar de que crezca hacia arriba, va a empezar a crecer hacia abajo, ¿no? Entonces la palabra corregir es enderezar lo que está chueco. Eso es lo que implica corregir. Y entonces, ¿qué implica esto? Que cuando yo estoy corrigiendo a alguien o cuando el Espíritu Santo me está corrigiendo, lo que está haciendo es, no te encorves. Regularmente cuando tenemos problemáticas, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque no estoy sabiendo resolver. Y entonces, en lugar de aprender a resolver, estoy cargando con el problema. Y eso que implica que traiga un peso de más, ¿no? Ahí se va a decir un futbolista que está por ahí, pero no.
¿no? Que está ahí. Pero caminamos en lugar de caminar rectos, caminamos encorvados. Y entonces lo que hace Dios con nosotros es ayudarnos con todas esas problemáticas, con esas situaciones, para corregir. ¿Y qué va a implicar eso? ¿Es fácil? ¿Ustedes han ido con un quiropráctico? ¿Nunca han ido con un quiropráctico? ¿Nunca se han roto un hueso o se han lastimado? ¿Por qué van con alguien que les sobe? Porque se salió un hueso, un tendón, un músculo de su lugar. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Corregirlo, volverlo a colocar. ¿Y duele? Entonces, ¿la corrección puede doler? Sí. O sea, por eso muchas veces no quieren ser corregidos o no queremos ser corregidos, porque decimos, Señor, ¿me va a doler? Pues sí. Así como te metiste en el problema, ya te está doliendo, ahora para corregirlo, pues te puede doler. Pero ese dolor no te va a provocar muerte. Al contrario, lo que te va a provocar es volverte a enderezar. Eso es lo que implica la palabra recto. Dice restaurar una posición recta, enderezar a aquellos que están errados y situarlos en un sendero de restauración. En pocas palabras, tú has tomado una mala decisión. Esa mala decisión te llevó por un mal camino. Ahora, ¿qué es lo que Dios necesita hacer? Corregirte y ponerte en el sendero, en el camino indicado. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi caminar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué implica esto? Tú cuando entras a un lugar oscuro y no ves nada, y en ese lugar hay muchas trampas, ¿qué va a pasar si tú no ves? Vas a caer en trampas, ¿no? Es como un lugar minado. Ustedes han visto que de repente pues, los países por estrategia o ciertos lugares tienen ciertos lugares donde está minado, ¿no? Y tú si entras a ese lugar sin tener una guía, puedes caer en una bomba. ¿Y qué va a implicar eso? Pues hasta ahí te quedas. Y si bien te va, nada más te vuela la pierna y te quedaste sin pierna, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú vas a entrar a ese lugar porque tienes que pasar por esa situación, pero Dios te da la guía, te da un mapa? ¿Qué implicará esto? Tú sabrías, a pesar de las situaciones y de los problemas, saber cómo sortearlos, saber cómo esquivarlos, ¿no? Eso es lo que implica. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros seamos corregidos. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, Dios te quiere corregir. Y dile, y te puede doler. Es como decían las mamás de antes, ¿no? Te iban a corregir con el cinturón o con la chancla y te decían, esto me va a doler más a ti que a mí. ¡Ay! Y tú en ese momento decías, bueno, entonces mejor dátelos tú a ti solita, ¿no? Si te va a doler más a ti, pues dátelos tú, ¿no? Te va a doler más a ti. Y la última parte que habla este versículo dice, y para instruir en justicia. La palabra instruir es la palabra paidean, perdónenme por mi griego, paidean o paideia, que significa disciplina, curso de instrucción dirigido a cultivar el conocimiento y el carácter. Lo que implica esto es que para que nosotros podamos ser instruidos necesitamos ser disciplinados. ¿Cuántos de nosotros tenemos disciplina? Ay, vi la cara de todos. ¿Todos tienen disciplina? ¿Cuántos en la mañana cuando se tienen que parar a ir a trabajar o quieren ir a la escuela, por más que los quieran levantar, ni con la grúa? Porque no tenemos disciplina. ¿Cuántos de ustedes se propusieron de año nuevo ir a hacer ejercicio? ¿Y cuántos ya lo lograron? ¿Por qué no se logra? Porque no tenemos una disciplina. Vamos a ponerle, quiero bajar de peso, ¿no? Quiero bajar de peso. Y me pongo a analizar cuáles son las ofertas más rápidas para que yo pueda bajar de peso. Y empiezas a ver en el internet, ay, mira, está este suplemento, está esto. O sea, quieres lograr algo sin disciplinarte, sin hacer cambios.
Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, voy con un nutriólogo, voy con un experto en cuestiones físicas para saber cuáles son las cosas que yo requiero. ¿Y qué va a implicar eso? Que me van a meter en una disciplina. Te van a decir, ya no puedes comprarte tu coquita, porque aparte ya sale recara. Ya cada día sale más cara. Le decía yo el otro día, me acuerdo que cuando hace algunos años compraba mi coca de... Ay, perdón, estoy haciendo un comercial, ¿no? Lo están viendo, a ver si no me cobran en las plataformas. Me compraba mi coquita de 600, en 10 pesos. Ahora con 10 pesos me alcanza para la de 200. Sí. Dije, ya cuando me ven le digo, no, que me dicen, no, que ya no ibas a tomar coca, le digo, voy de poquito en poquito. Voy de poco en poco. O sea, voy disciplinándome, ¿ok? Pero eso es lo que implica, necesitamos que disciplina, eso es lo que significa la palabra instruir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Cada vez que nos acercamos, Él nos va a instruir, nos va a disciplinar, pero lo hace, fíjense cómo lo hace Dios, y eso es lo que nosotros debemos de aprender, lo hace a través de su ejemplo. Dios no lo hace a fuerza, no te fuerza a hacer algo, sino que Él es el primero que se pone como ejemplo, y por eso es la palabra. O sea, para que nosotros podamos entender todo este proceso lo pasó el Señor. Él tuvo que ser redarguido, tuvo que ser, no corregido, porque al final de cuentas Él era un hombre que caminaba en perfección. Pero aún en el momento más crítico de su vida, ¿cuál fue el momento más crítico de su vida? Obviamente lo vemos en la cruz del Calvario, pero el momento más crítico de su vida fue la noche anterior de que fue arrestado, porque dice que se apartó, él sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar con él. Dice que su espíritu estaba abatido hasta la muerte. Que le dijo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, acompáñenme, porque estoy abatido hasta la muerte. Pero estos hombres de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, ya tardó Jesús. Pero dice la palabra que Él estaba clamando en esos momentos. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía claramente que si no pasaba por ese proceso, tú y yo no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros estaría aquí, porque él hubiera fallado en su encomienda. Pero aún así dijo, hay una disciplina, hay algo que se tiene que hacer y yo lo voy a cumplir. Porque esa disciplina, ¿qué es lo que va a traer? Cultivar un conocimiento y un carácter. ¿Qué es el carácter? Es quienes somos realmente nosotros. ¿Y quiénes somos realmente? No es lo que dice el mundo, no es lo que dicen las personas, es lo que dice Dios de nosotros. Somos lo que dice Dios de nosotros. Por eso muchas veces cuando Daniel luego está, pues, como todo niño, de repente hace sus berrinches y hace todas sus cosas, de repente empieza a decir, es que soy un tonto. Y le digo, tú no eres un tonto. ¿Qué estoy haciendo? Corregirlo, porque no es un tonto, no es ningún tonto. Y lo primero que le digo es, tú eres un hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Él. Porque eso es lo que yo tengo que enseñarle. Eso es lo que yo le tengo que enseñar. Tú eres un hijo de Dios hecho y semejanza del Dios Altísimo. Porque en el momento en que Él entienda eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener la oportunidad de tener esa comunión, esa interacción. Y entre más tenga esa comunión, va a buscar más a Dios. Y entre más lo busque a Él, ¿qué es lo que va a suceder en su carácter? Se va a parecer más a Él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si hay alguien de los ministros o algún pastor que te corrige, no te enojes.
No te lo está diciendo por tu mal. Te lo está diciendo porque necesitas en esa área de tu vida conocer más a Dios. No al pastor, no al ministro, sino a Dios. Porque ¿de qué me sirve que me conozcan a mí? Porque van a ver todos mis errores. Y en mis errores se van a justificar para no acercarse a Dios. Al que no se deben de acercarse a mí, no a Dios, ¿no? Porque no fue Dios el que se equivocó, fui yo. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué es lo que hacemos regularmente? Me alejo de la iglesia, me voy de allá. Y dice Dios, ¿y yo qué culpa tuve? Yo qué vela tuve en el entierro, ¿no? Yo no fui. Pero bueno, ¿ok? ¿Estamos o no estamos? A través de la Biblia Dios nos ha hablado y a través de ella Dios nos aún sigue hablando. Ella ha sido descrita como una carta de amor por parte de Dios. Fíjense, es maravilloso. La Biblia es una carta de amor. Y cuando hablamos de amor, todos pensamos en sentimientos, ¿no? Ay, no. La Biblia es una carta donde Dios nos habla que Él decidió amarnos, buscarnos. Él tomó una decisión. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, yo no me baso en mis sentimientos para con las personas. ¿Por qué? Porque las personas fallamos. Porque las personas nos equivocamos. Y entonces yo me baso en mi emoción, en mi sentimentalismo, pues obviamente voy a estar como un sube y baja, ¿no? Como la montaña rusa, ¿no? Subo, bajo, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, ¿no? Cuando me traten bien, pues voy a estar hasta acá. Cuando me traten mal, pues voy a venirme hasta acá. Pero cuando yo entiendo lo que es verdaderamente el amor, lo que la otra persona haga no me va a afectar, porque yo tomé una decisión. En el matrimonio. Hay que ejemplificarlo con el matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia empieza con una relación de matrimonio y termina con una relación de matrimonio. Empieza cuando Dios crea al hombre y luego le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en Apocalipsis dice que el Señor viene por su novia. El Señor Jesús va a venir por su novia. ¿Para qué? Para que en los cielos vengan las bodas del Cordero. Entonces, muchas de las cosas para ejemplificar la relación entre Dios y nosotros es a través del matrimonio, porque es una relación, ¿sí? Nosotros estamos en un proceso. Acuérdense que estamos hablando de procesos. Estamos en un proceso donde Dios nos está purificando, nos está perfeccionando. ¿Por qué? Porque el novio es perfecto. El Señor Jesús es perfecto. Entonces, ¿qué necesita el novio? Una novia perfecta. ¿Quiénes somos? Nosotros, la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Dios necesita pasarnos por todo este proceso. ¿Qué es lo que necesita? Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. ¿Para qué? Para que en el momento en que Él regrese, encuentre lo que Él merece. Y estamos en ese proceso. Dios nos está procesando. Voltea con tu hermano y dile, Dios te está procesando. Entonces no chilles, dile. Cuando recibes una carta de la persona que amas, ¿la guardas o la tiras? Entonces, ¿por qué escondes tu Biblia? ¿Por qué cada vez que llegas a tu casa se te olvida que está y ahí la guardas? ¿Qué es lo que haces? Si estás enamorado, ¿qué es lo que haces? Hasta la vuelves ahí a ver. Y hasta se ve así como en las caricaturas, en las películas, hasta flotas, ¿no? Nada más de ver el nombre de la persona amada, hasta flota. Sientes que el piso no te merece. Así. Pero es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que haces? ¿Guardas la carta? No la guardas. Al contrario, la lees constantemente. Porque es una demostración de que esa persona, ¿qué es lo que hace? Te ama. Entonces, cada vez que tú leas la Biblia, estás leyendo esa carta donde estás viendo que esa persona, que es Dios, te ama. Nos ama a todos, cada uno de ustedes. ¿Okay? En casa, lo que nosotros debemos de hacer no es guardarla, sino tenerla en un lugar especial. Y no como todos, ¿eh? Yo me acuerdo que yo entraba a muchas casas y de repente tienen una Biblia en su vitrina y la tienen abierta.
Y cuando les pregunto, oye, ¿lees tu Biblia? No. Entonces, ¿por qué la tienes en la vitrina así abierta? O sea, digo, ¿no? Entonces es una carta de amor y es una carta que tendremos que estar leyendo constantemente, ¿ok? En Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, vamos a Juan 5. Y ya no sé si le pueden avisar a la maestra, si ya, para que ya le dije que no me quería tardar, para que vayamos a la clausura de la gran aventura. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, dice, ustedes escudriñan las escrituras, o sea, ustedes están buscando en la escritura. Dice, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Qué es lo que le está diciendo al pueblo? En ese momento está hablándole al pueblo de Israel. Dice, ustedes escudriñan las escrituras, buscan en las escrituras, pero las escrituras hablan de mí. Pero ahora que yo estoy aquí, ustedes no quieren venir a mí. Y eso es muchas veces lo que sucede. A veces nos falta conocimiento, nos falta sabiduría. Y ese conocimiento solamente proviene de lo alto. Decía el apóstol Pablo, yo no vengo con sabiduría humana, yo vengo con sabiduría de Dios, que es poder. ¿Qué es poder? ¿Para qué? ¿Qué hace esa sabiduría en nosotros? Un poder transformador. Lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es formarnos. Dios nos forma. Cuando Dios creó al hombre, dice que Él lo formó, no dice que lo creó, dice que lo formó. Es diferente la palabra. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Dios ya lo había creado desde antes de la fundación. Él ya estaba nosotros ya estábamos en su corazón. Lo que Dios hizo es formarnos en ese momento. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo hoy en día? Formarnos. Nos está formando para hacer a la imagen y semejanza de su Hijo. Pero para eso necesitamos ¿qué? Pasar por un proceso. Entonces ya con esto termino y te voy a pedir que te pongas de pie. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿cuando han sido procesados ha sido fácil? No. ¿Les ha dolido? Sí. Pero cuando ha sido para su bien, al final del proceso, ¿qué han encontrado? La paz, la tranquilidad, la recompensa. Entonces, hay algo que merece la pena. Y lo que merece la pena es vivir una vida en Cristo. Eso es lo que merece la pena. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios nos va a enseñar todo lo que nosotros debemos de hacer en todos los ámbitos de nuestra vida. Si estamos casados con nuestro esposo, con nuestra esposa, si tenemos hijos, con nuestros hijos. Decían, hay alguien que nos decía una vez, es que nadie me dio un instructivo para el matrimonio. Le digo, sí, aquí está. Es que nadie me ha dado un instructivo para corregir a mis hijos. Nadie me ha dado un instructivo para mis finanzas. Le digo, pues porque no te has acercado. Como yo les decía al principio, si tú quieres bajar de peso, pues tienes que ir con alguien que te enseñe a bajar de peso, ¿no? Y ese alguien que te enseña te va a llevar en ese proceso para poderlo lograr. Quieres ser exitoso, pero el éxito no implica que no vaya a haber sacrificios. Ojo, decía Usain Bolt. ¿Quién conoce a Usain Bolt? ¿Nadie más lo conoce? ¿Nadie conoce a Usain Bolt? Bueno, ya se retiró hace algunos ayeres, ¿no?
Pero hasta ahorita es el hombre más veloz de la tierra. Es el que tiene el récord mundial. Y precisamente él, para lograr hacer el hombre más rápido de la tierra, él tuvo que hacer sacrificios. Tuvo que hacer sacrificios. Y los sacrificios era precisamente no enrolarse en cosas que no le aprovecharan. Él no se enroló en cosas que no le aprovecharan, sino que se enfocó en su meta. ¿Y qué es lo que logró? Hoy en día hablamos de él. ¿Por qué? Porque hay un récord. Es el hombre hasta ahorita más veloz de toda la tierra. ¿Pero qué implicó esto? Disciplina, corrección, ¿sí? Ahora sí que tuvo un entrenador que le tuvo que corregir para que él pudiera lograr ser más rápido. Y si nosotros queremos ser mejores o queremos vivir una vida en plenitud, necesitamos buscarlo a Él. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos buscar una religión. Dios no es una religión. Eso es un concepto que está mal empleado. Dios es la vida. Y como se lo dije, queremos aprender más de Dios, es a través de su comunión. ¿A través de la comunión con quién? De su Hijo. Porque a través de Cristo es que conocemos al Padre. Y hoy a través del Espíritu Santo es que Él nos enseña quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es Él mismo. Quién es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos aprender y conocer más a Dios para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Es que vamos a orar.